yo iba con unas historias clínicas y me encuentro con un médico y me dice, Ramonita, me voy a Malvinas. Le digo, ¿cómo que se va a Malvinas? Sí, me voy, me dice. Y bueno, a partir de allí, a los 2 o 3 días ya se empezó a preparar a full todo. En ese momento nosotros éramos parte del hospital, éramos personal civil del Hospital Naval de Puerto Belgrano. Antes era todo un conjunto, ¿no es cierto?, de trabajadores y estábamos todos para lo mismo. Y bueno, llegó el momento en el que nos dijeron hay que preparar el hospital porque se nos vienen los heridos de la posible guerra que haya. No sabíamos de que había movimientos de gente, movimientos de buque, pero de allí a un conflicto bélico no. Y el 2 de abril, me acuerdo que a nosotros nos dicen, las autoridades del hospital nos avisan a través de los supervisores, nos dicen que nuestros soldados, o sea que las tropas argentinas habían desembarcado en las Islas Malvinas. Y aparte yo lo sabía por mi esposo porque ya nos estaba preparando a la familia, porque a ellos les habían dicho de que en cualquier momento tenían que zarpar porque había problemas con Inglaterra. Se comenzó a preparar ya el hospital para eventuales recibimientos de los heridos, de lo que pudieran llegar en ese momento. Empezaron a verse cosas, empezó a verse que se preparaba material, nos decían que eran para los buques que iban a salir de campaña, se preparaba material para tener en el hospital como siempre y para mandar a los buques, eso era lo que creíamos. Sí, y el 2 de abril nos avisaron que iban a recuperar las Islas Malvinas. Y ahí mismo nos enteramos de que al bajar del buque, a Giaquino lo habían matado y a nuestro compañero Urbina lo habían herido. Y ahí cambió todo. Después, a raíz de eso, bueno, el hospital se preparó para recibir heridos, porque el hecho ya en el conflicto bélico, eso está declarado una guerra. Nosotros nos enteramos, a la tarde es cuando llega el helicóptero trayendo a nuestro compañero, que ahí nos enteramos que era el cabo Urbina, que era enfermero de parte militar, un cabo segundo en ese momento, de ahí del hospital. Y vienen, en conjunto viene con el capitán Giaquino, que él fue que estaba fallecido. De Giaquino sé que cuando se lo recibió, bueno, ya había muerto, o sea que se lo llevó a la morgue del hospital y lo que vieron una de mis compañeras es que permanecía todavía con su uniforme. Estaba con su uniforme de guerra, pintado y con el uniforme de guerra. Antes fue muy hermoso, ¿no? Yo era una enfermera que tenía a cargo una sala, con mi corta edad y experiencia, estaba encargada de un sector de pacientes de cirugía, y era muy bueno porque, o sea, era un trabajo muy lindo, había un buen equipo de profesionales y me sentía muy contenida por ellos. Había un clima de mucho, aparte del trabajo que había, mis compañeras trabajaron el doble que yo, o el triple quizás, porque yo en mi estado de embarazo no salía de mi sala donde estaba trabajando, y bueno, no me mandaban las supervisoras tampoco por eso. Y el hospital estaba muy cambiado,
porque las salas, no existía la sala de maternidad ni las salas en general, todos los pabellones y todas las salas estaban con heridos y pacientes internados ya anteriormente no estaban porque ya se había evacuado al hospital. Una vez que ya estaba confirmado de que venían pacientes de Malvinas, que venían pacientes del crucero Belgrano, el hospital fue evacuado. Con los pacientes fueron derivados a Punta Alta y a Bahía Blanca. El hospital dejó de atender sus pacientes, o sea, las internaciones comunes ya no estaban. O sea, todo se empezó a derivar al hospital de Eva Perón o se derivaba a Bahía Blanca. Y el hospital quedó exclusivamente para heridos, los heridos de guerra, las quemaduras, porque con el crucero Belgrano, a la explosión y todo, venían quemados. Entonces la parte todo de maternidad quedó como una sala de quemados. Y ahí se armó con piletas, todo para el baño de quemados. Dejamos de ser las enfermeras que nos reíamos, que teníamos tiempo de charlar, que nos juntábamos a veces a escondidas en el vestuario a tomar mate, para empezar a trabajar con heridos, que no sabíamos ni lo que era. Porque nosotras nunca habíamos visto un herido así. Habíamos visto un operado, pero no un amputado. Habíamos visto un quemado con agua hirviendo, pero no un quemado con todo el cuerpo completo. No habíamos visto nunca una herida de bala, y venía gente con herida de bala. Aprendí porque yo hacía 3, 4 años que estaba recibida, tenía poca experiencia. Así que por ahí los primeros tiempos un poco asustada, pero dejó mucho aprendizaje. Y de pronto viene esto y bueno, y fue una mezcla de todo y bueno, o sea, con el apoyo de todos ellos creo que nos organizamos, ¿no? Porque fue entre todos la organización. Yo siempre dije, creo que por más que nosotras, o sea, nos formen una escuela, nos formaron, nos dieron todas las materias, pero nunca estamos preparados en sí. Podemos decir, muchos hablamos de guerras, pero no preparados para, creo, la atención de que nosotros recibimos tantos heridos. Creo que lo que nos quedó grabada toda fue que tuvimos heridos, que fueron pacientes distintos a los que teníamos siempre, porque el trabajo era el mismo, cumplíamos el trabajo de enfermeras. Fue muy atípico porque estaba embarazada de 5 meses y medio de mi tercer hijo. Mi esposo estaba en el conflicto, navegando, y bueno, y tenía toda esa carga emocional de estar pendiente de mis hijos, que estaba sola, que no sabía qué es lo que iba a pasar con mi esposo, y bueno, era un conjunto de emociones encontradas. Nosotros trabajamos 12 horas. Pero cuando dijeron que venían heridos, nos quedamos. Y nos olvidamos que nos teníamos que ir a casa. Al principio pasaba capaz 24 horas y recién volvíamos pocas horitas. Era para decir, relajarnos, a veces pegarnos un baño rápido y volver. Porque era llegada de chicos continuamente. Entonces era arduo el trabajo, aparte que todo el hospital estaba en la misma situación. Hacíamos guardias rotativas. Los turnos eran de 07 a 19, eran cada 12 horas, de 19 a 07 y a veces en esta parte del conflicto, digamos así, seguíamos de largo, 24 horas. Muchas veces nosotros hacíamos guardias rotativas, pero en ese momento perdimos de hacer guardias rotativas, o sea que a veces hacíamos 24 horas y yo creo que el espíritu de joven, uno tiene esa adrenalina de querer seguir y querer ver tus pacientes. Tenía un hijo de 18 meses y uno de 4 y se los dejé a mi mamá y a mi papá. Lo que me quedó muy grabado también era el tema de los oscurecimientos en la sala. Había que colocar frazadas oscuras para evitar la luz hacia afuera. Eran situaciones intensas y poco común de diario, digamos así. Todo Punta Alta se oscurecía
porque yo no llegué a trabajar 24 horas ni 48 como trabajaron mis compañeras, porque no me dejaban, trabajaba solamente mis 7, 8 horas y me iba a casa. Y en la casa en Punta Alta también se oscurecía todo. Lo que más me impactó es los jóvenes. Jóvenes que algunos, es lo que yo te digo, yo estaba cerca de la edad de ellos, y el sufrimiento, el miedo, muchos eran del interior. Entonces, bueno, sabes que encontrarse con otro tipo de costumbres, otra vida, y haber ido a una guerra sin saber qué es lo que iban a encontrarse, fue muy triste. Te digo que la verdad que fue muy triste, y aparte el consuelo que nosotros tuvimos que hacer, porque nosotros a veces tendríamos que consolarlos, no solamente por el dolor físico, sino también el dolor interno. Y aparte vergüenza también, porque tenían su vergüenza de que iban a llegar a lo mejor a sus hogares y sin algo que les faltaba. Vos cuando llegaban a las camas te dabas cuenta que venían con vendas que no se habían sacado en 2 o 3 días, entonces tenías que sacar las vendas y el médico miraba a ver qué gravedad tenía y no sabías con lo que te ibas a encontrar debajo de esa venda. Y los chicos lloraban, los hombres, porque eran hombres, eran grandes hombres. Capaz que vos hacías los primeras curaciones y después iban a otro lado amputado y después te enterabas que habían fallecido. Entonces, viste, eso era bastante, viste, decir, yo lo vi, lo tuve, vi a ese joven y después no tenerlo. Y otros no, otros, gracias a Dios, salieron. Cuando comenzaron a llegar los chicos, los pacientes, nosotros teníamos que salir teníamos tipo como un carrito, digamos así, a donde teníamos historias clínicas y pedidos de toda clase de estudio que se le podía hacer. Entonces, al pasar la revista con los médicos y evaluarlo a los médicos, evaluar a los chicos, qué estudio había que hacerle y verlos a ellos, a veces verlos diariamente, digamos así, con las patologías, pies de trinchera, amputados, porque se les pedían los estudios, bueno, de acuerdo al estado general en que ellos estaban, eran los estudios y los pedidos de quirófanos que se realizaban en esos momentos. Lo que a mí más me quedó grabado fue el día que hundieron el Belgrano. Ese día me hizo mucho mal, porque iban compañeros míos, Omar Florisi, que quedó allá en las aguas heladas, atrapado. Y entonces me dolió muchísimo porque no parabas de enterarte cuántas personas no las habían rescatado. Y empecé con contracciones, que me iba a enfermar, me sentía mal porque ya estaba avanzada. Y habré ido 2 semanas más después que hundieron el Belgrano y después me obligaron a salir de licencia. Yo no vi muchos familiares. Yo los únicos familiares que vi, que siempre me quedó grabado, eran los de Belgrano, cuando llegaron los pacientes, los heridos de Belgrano o los tripulantes de Belgrano. Y la gente que vivía en Punta Alta, que tenía familia, iba y se colgaba de las rejas del hospital para ver si veía a sus familiares.
lo que más me marcó fue el dolor de los chicos, ese dolor. A pesar de que yo no estaba mucho en contacto con ellos, nosotros preparábamos material y cuando requerían más manos, allí nos llamaban y entonces recurríamos en ayuda de los médicos. Y me quedó grabado ese dolor que hasta el día de hoy veo un veterano y me parece ver aquellos rostros jóvenes cuando tenían tanto dolor. Y veía, y buscábamos, nosotros también buscábamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros. No te sé explicar, yo digo que esto no se puede explicar, esto hay que vivirlo. Si no lo viviste, no lo podés explicar. ¿Cómo te explico yo lo que sentí? Y muchas de nosotras, a veces cómo nos consolábamos entre nosotras, es ir al vestuario, muchas de nosotras íbamos al vestuario, aunque sea a comer algo, nos turnábamos, y bueno, y ahí charlábamos entre nosotras, y a veces llorábamos entre nosotras también, porque nos daba mucha pena. A nosotros nos daba lástima, pero no se lo podíamos demostrar. ¿Cómo le demostrabas a un chico que venía herido que tenías lástima de él? Nosotros creo que guardamos todo adentro nuestro. Yo creo que ni entre nosotras nos hablamos. Y ahora nos damos cuenta que estamos destapando ollas y hay muchas de nosotras que se están enfermando. Entonces que teníamos que dejar esto oculto de vuelta. La verdad que es una cosa que a mí me parece muy triste por esos chicos que quedaron. Por suerte algunos salieron, pero también por la familia. La pérdida de hijos, de hermanos, que son los más jóvenes, fue bastante triste. Por eso mismo te digo que escuchar a veces a los chicos, cuando los escuchabas, que tenían mucho miedo, que no sabían qué iba a pasar después de esto. Nosotros no teníamos otra manera de contenerlos que de decirles, ustedes hicieron lo que pudieron. Y yo me iba muy poco a casa pero cuando me iba y volvía y veía que mi paciente se había muerto y lloraba como si fuera mi hijo. Vos no te olvides que nosotros éramos casi todas mamás, o casi todas estábamos esperando hijos. Yo lo primero que dije cuando se terminó la guerra, ojalá saquen el servicio militar, porque yo no quiero que esto le pase a mis hijos. Y ¿sabes una cosa? Tengo 2 hijos militares. Y siempre dije que no iban a ser militares, porque yo no quería ver a mis hijos en una cama de hospital. Nos pasa a todas eso. Yo creo que nosotros no tuvimos tiempo de darnos cuenta de lo que nos pasó. Se abre un cofre muy sellado que uno tenía en su corazón guardado. Y yo a veces pensaba que cuando pasaba el 2 de abril y sentía de la parte de los veteranos de guerra, y yo digo, pensar que en esos momentos, quién sabe, ver algunos, digo, quién sabe si yo no lo habré atendido, si alguno de esos chicos que ahora habrán sido pacientes nuestros, habrán estado en el naval. O sea, vos te haces esa pregunta también. Y qué lindo sería que alguno por ahí te reconociera, ¿viste? Me gustaría tanto reconocer, veo en el día 2 de abril que desfilan todos en todo el país, ¿no es cierto? Y quisiera encontrar alguno, porque probablemente alguno los hayamos atendido nosotros. Ojalá que alguno alguna vez nos escriba. Yo no me acuerdo de ellos, pero yo creo que ellos de nosotros no se olvidaron. Se revela todo esto, comenzamos a partir de los testimonios, digamos, de cada una que fuimos brindando y llegamos a esto de que estamos cada una sacando lo que tenemos guardado después de tantos años. Esto es doloroso para todos. Es para nosotros doloroso, para nuestras compañeras, para nuestra familia y para la gente que nos está escuchando. ¿Por qué no nos creen? Porque nunca lo dijimos. Y hay gente que lo sabe ahora y todavía no se da cuenta que nos tiene que llamar y decirnos gracias. Nada más, es lo único que esperamos, un gracias. Mirá lo poquito que esperamos. Nunca nadie nos tuvo en cuenta en nuestro hospital. Yo estoy a punto, ya a fin de año, si Dios quiere, me jubilo. Y jamás dijeron, bueno, no es que nos aplaudan, solamente que nos reconozcan. Te digo que nos costó mucho los testimonios.
Creo que muchas chicas, algunas no lo hicieron, otras porque les costó el hecho de escribir y recordar. Creo que empezamos a recordar todas muchas cosas ahora, después, pero antes como que una cosa que, viste, ni siquiera con nuestra familia lo hemos charlado. Creo que había una ética en nosotras mismas en no comentarlo, era como, bueno, es algo mío de mi trabajo y no comentarlo. Nosotros terminó la guerra y seguimos trabajando como si nada. Armamos de vuelta nuestras salas, cuidamos de vuelta a nuestros hijos, seguimos yendo a nuestras guardias, nadie nos preguntó si nos dolía algo, si pensábamos algo, si necesitábamos algo. Nadie lo pensó. Nadie. Nadie nunca nos había preguntado nada. Nadie nos recordó nada, nadie dijo cuando terminó todo el conflicto bélico, chicas, la que necesite ir a hablar, a hacer un apoyo psicológico, a desahogarse. En la casa tampoco se hablaba para nada con nadie. No puedo ver películas de Malvinas, no puedo ver a veces desfilar a los veteranos porque me causa mucha emoción. Y tengo a mi esposo que está sufriendo el trauma de la posguerra y eso es el sufrimiento más grande que me quedó, aparte de lo otro. Y dejó compañeros enfermos, gente enferma, gente olvidada. Eso dejó Malvinas.